Bienvenidos a Detrás de la Palabra. Bienvenidos a nuestro podcast Detrás de la Palabra, que viene siendo el número... Número 17 ya, Dani. Parece que 17. fue ayer que empezamos. Ya llevamos 4 meses, Juan. ¿4 meses? Wow. Y contando. Pero primero que todo agradecerle a la gente. Ujú. El día de hoy, pues gracias a Dios primeramente, después a ustedes. Nada más en Facebook superamos la barrera de los 3,000 seguidores. Qué bueno. Y también un regalito que nos dio por ahí YouTube para todos los que nos están escuchando ya nuestros episodios ya tienen traducción automática a 4 idiomas, que es árabe, portugués, inglés. Y pues sería ya más bien es doblado, ¿no? Ajá, doblado. Sí, porque traducción es cuando ponen letritas. cierto. Y doblado es cuando lo hablan como si estuviéramos hablando inglés. Ajá. ¿Qué más? Inglés, árabe, portugués y Ajá. español. Estamos en esos 4. Ajá. Así que si usted tiene a alguien para allá por Brasil, pues mándele el link, ya nos pueden escuchar. Nosotros ya nos divertimos oyéndonos. Sí, no, sí. En árabe estamos también, y portugués estamos muy clarito. En inglés, pues, no sabía yo que hablaba también inglés hasta que le puse. Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues esa es la sorpresa que tenemos. ¿Desde cuando nos había dicho YouTube? Les vamos a poner esa opción, pero ya no la pusieron. Oh, qué bueno. Lo que sí noté que cada episodio, hay un episodio que nomás trae 2 idiomas, pero de ayer a hoy ya le subieron el tercero y el cuarto. Entonces yo creo que va a llegar el momento que ya tengamos más idiomas. Ahorita por lo pronto son 4. Ujú. Y por ahí que se suscriban personas que hablen ese idioma, ¿verdad? Entonces ya vamos a poder hacerlo Ujú. viral. Ándale. Ujú. El tema de hoy se llama obstáculos que no dejan que se le rinda un buen culto a Dios. Ujú. Porque a veces vamos a la iglesia y hay cultos, entre comillas, cultos. No, pues. Así entraste y así saliste. Ujú. No sé, por ahí quiero verlo, no sé cómo lo puedes ver tú, qué ángulo No, le no, puedes dar. pues de hecho, en veces también podría ser personal, porque en veces puede estar la presencia y miras, o yo me siento bien distraído por lo que traiga y no puedo entrar por los afanes de la vida, como hasta el día. Ándale, se ha dicho muchas veces, los mismos predicadores dicen del púlpito, hermanos, por favor, dígale al Señor que preste atención, no se agarre pensando que dejó la olla prendida de frijoles, como diciendo, ponga atención, porque muchas veces, por los anda afanes de la distraído vida, uno, ¿no? estamos distraídos, o si traemos problemas, o lo que sea. Entonces, en veces el enemigo pues, nos quiere distraer. Y a la luz de la palabra, el día de hoy, Ujú. enfocándonos en el título de nuestra página, Detrás de la Palabra, Ujú. vamos a ver una serie de palabras Ujú. que detrás de esos significados viene escondido las cosas que el enemigo disfraza para que tú no puedas darle un buen culto a Dios. O sea, Pues sí. que no salgas como deberías de salir lleno. Ujú. Entonces, vamos a ver eso, pero nos vamos a Josué 9:1, voy a leer el texto. Ujú. Dice, y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, quienes nos han escuchado desde el principio, hemos hablado de reyes como Arias, ¿te acuerdas? Sí, Hablando no de los sé. 31 reyes. Pues hablamos que está esa enseñanza, pero Ajá. la tocamos cuando hablamos acerca de las cuevas, Sí. ¿verdad? Y vamos a hablar de otros reyes, pero ahorita haciendo énfasis que dice aquí que del otro lado del Jordán, acuérdate que Jordán habíamos dicho que es humillación, Sí, significa humillación, humillarse. Entonces, porque a Labán lo mandaron a que se... ajá, que se humillara y se metiera 7 veces. ¿Cómo me voy a meter ese Había río? altivez, pues, Sí, en él No, y- no, si yo soy fulano de tal, no. Entonces, aquí estos reyes o estas áreas funcionan del otro lado del Jordán. O sea, Ujú. todo lo contrario, humillarse. Ujú. Entonces, sigue diciendo, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano. Pero fíjate aquí lo que dice, en los montes. A veces estamos Oh, sí. en un monte y No nos hemos estamos dicho, ¿no? Que sintiendo toda- el caminar del cristiano es de montes y de- valles. En veces de estamos valles, aquí, ajá. pero en veces estamos en valles. Entonces, fíjate, aquí dice, estas áreas te van a Ujú. afectar en el monte, es el día que te sientes bien consagrado y andas con todo el power, pero dice también en los valles, o sea, cuando andas bien agüitado, Ujú. cuando te está Cabizbajo. yendo como en feria, ahí también te van a atacar, que vas con toda la mejor disposición de querer darle un culto a Dios Ujú. y no te va a dejar, pues. Ujú. Y luego dice, y en toda la costa del Mar Grande,
Otra figura que se le da al mar son problemas. O sea, el mar puede ¿El ser... mar es problema o es el mundo también se ha dicho? También puede ser mucha gente, o sea, en figura. Multitudes, ajá. Pero aquí le vamos a dar eso de problemas. O sea, Ujú. si estás arriba en la presencia, si estás acá abajo todo agüitado, si estás en medio de problemas. Ujú. O sea, va a haber una manera que se van a identificar. Y de hecho, más de una vez, alguien ha soñado que se viene el mar. Ay, se miras que viene el mar. Ahogando, dice. Pero pues sí, es tipo de problemas que van a venir muchas Si veces. sueñas El un- Señor avisando. Pues. Sueñas un tsunami. Ujú, O sea, también pueden ser problemas que te estás ahogando en ellos. O sea, hay muchas maneras de Ujú. descifrarlos, ¿no? Ujú. Pero lo dice aquí, del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, de los heveos y de los jubiseos. Ujú. Ahora vamos a ver cada uno de esos nombres, Ujú. que todo indica que va a terminar con los feos, ¿no? Y ahí tramos todos. Entonces dice por aquí, dice, más grande, hablando de los problemas, pero dice, hacia el Líbano. Ujú. Y el Líbano significa el ánimo, Ujú. significa alma y también Ujú. significa el deseo. Ujú. Ahora imagínate el deseo del alma. ¿Qué te va a afectar en Ujú. medio de eso? El ánimo, pues. No, sí. El alma se maneja por sentidos. Sí, sí. Por eso dice que el alma es sensual, porque todos los sentidos abocan ahí. Ujú. El mayor obstáculo para que tú te puedas meter en la presencia, sentir la presencia, es el alma. Sí, no, pues sí. O sea, Por eso David decía, alma mía, alaba a Jehová. conocía el secreto. le Sí, decía. no olvides, porque dices, ninguno No, es sus beneficia. beneficios. Eres el que saca del hoyo tu vida, el que te corona de misericordia. Como diciendo, el espíritu está puesto, más la carne es débil, pero, o sea, el alma también. Pero ahora imagínate, Ajá. hablarle a la alma, pues. Pues sí. O sea, alma, agarra la onda. O sea, Sí. ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué me siento así? Ujú. Y en el alma, de repente, tú puedes llegar y un pensamiento, algo, y te vas a sentir culpable, cargado. Ujú. Entonces te van a disfrazar de una Ujú. manera, dice, por eso es todo contrario a la humillación, pues. Ujú. Entonces, todo lo No, contrario. y cuando dice el pasaje, dice, cuando dice que ya no seamos como, dice, con doblez de ánimo, dice que no seamos como las olas del viento, como las olas del mar, llevadas de aquí para allá, hablábamos del mar también, dice, por toda clase de viento de doctrina. viento de Estoy doctrina. parafraseando porque no sé, en Sí, sí sí, no sí. dices Por exactamente. eso siempre decimos, es una plática, porque nos Sí, porque luego equivocamos. decir, ay, ¿qué quiso? No, pues así dice, pero parafraseándose. Pero igual, lo que quiere el enemigo es que tengamos un doblez de ánimo. ¿Para Ujú. qué? Para no estar a la hora de la adoración, de la ofrenda, del... Y eso no va a hacer que tú puedes ir a la iglesia, Ujú. pero si tú no descifras que ese es un área que te va a afectar o no lo vemos como un área, ahorita a la luz de la palabra, ay, a veces me he llegado Ujú. así, entonces te sientas así. Ujú. El secreto es hazle como David, no Ujú. acá en secreto, alma, agárralo, o sea, Sí. háblale. O sea, si David lo hacía y quedó Ujú. escrito, es por algo. Sí. O sea, el alma reacciona al sentimiento, todo lo contrario al espíritu. El espíritu No, el espíritu... está como esponjita. esponjita, donde se empieza a sentir la presencia y te metes, quitas tu afán y el Señor te lleva. Porque si te vas al alma, el alma razona. Empieza a razonar. Ay, no, ¿y qué ¿Será? tal? ¿Y qué tal si me ven? Y entonces O de empieza- repente le baja un rema al que está dirigiendo la alabanza, hermano, levante la mano, ¿verdad? El Señor va a derramar aceite, y tú acá en el alma razonando, ¿será? ¿Qué aceite? ¿De qué está hablando el hermano? A mí me tocó una vez, estábamos en una campaña. Ujú. No una campaña, estábamos en un campamento allá en un rancho. Y llegó el hermano, que entre comillas, o sea, yo no voy en contra de eso porque no íbamos por eso, pero de repente dice el Señor va a tapar muchas muelas con oro. Ujú. Y sí, hubo algunos hermanos, o sea, pero yo iba así como que, ahora resulta, pues nunca me taparon Pues sí. las muelas. Entonces mi alma ahí razonó, pues. Sí, no, Entonces, sí. eso es lo que pasa. No, y fíjate, Dani, bueno, no quiero salirme del tema, pero dice, no me acuerdo si en Hebreos, pero alguien lo va a buscar, pero dice, y ellos no aprovecharon la palabra por no haberla escuchado con fe. Quiere decir que también el receptor, el que está acá,
No nomás el expositor tira la semilla, pero el receptor tiene que ponerle fe al escuchar. Ahora mira el tema, Juan, son Ujú. obstáculos. Sí, pues obstáculos. Sí. Entonces, si tú vas con todo el ánimo de recibir, Ujú, pero pues tienes todos los obstáculos ahí y mientras tú no sepas que están ahí o que son, ujú. O no los identificamos, ¿no? ajá, o tan fácil así como estás diciendo, el alma mía, háblale. Ujú. Si nunca lo has hecho, pues trátalo un día que te Ujú. sientas así, háblale con autoridad, porque al final de Sí, cuentas sí, es sí, parte sí. tuya, ¿no? Ujú. Entonces dice, seguimos leyendo ahí, dice, hacia el Líbano, que es lo que estamos hablando, y luego dice, los reyes de los hititas. Ujú. Y la palabra hitita significa terror, quien tiene temor o quien es quebrantado. Entonces muchas veces vas a llegar a buscar de Dios, pero con temor, pues. ¿Y qué tal? ¿Ves de repente alguna hermana ahí que está todo así? No digo que sea un molde, ¿no? Pero, ¿y Ujú. no, qué me van? ¿Y si me toca hacer No, eso? o simplemente, Dani, de repente, pues somos humanos y fallamos durante el día o vemos cosas que no debíamos, decimos cosas Hablamos que no cosas, debíamos. escuchamos cosas. Entonces vamos y en veces, ¿será que el Señor me va a tocar como está tocando el hermano? Porque pues yo acabo de fallar. Creemos que no somos sinceros, ¿no? Por lo que pasamos. Ajá, y o levantas la mano y el enemigo te miente un dardo encendido. Hipócrita, hace rato bien que andaba. Entonces, son distractores, como tú dices, tenemos que Sí, identificarlo y decir, el Señor te reprenda, yo sé que he fallado, pero dice la palabra de ese abogado tenemos para con el Padre y empiezas, y la sangre de Cristo me limpia de toda mala conciencia y empieza uno, no, y ¿verdad? si es necesario, apunta los Claro, pasos, claro. apúntalos. Fíjate que decía, hay una anécdota, Ujú, se me venía ahorita esa anécdota porque está bonita. Dice esta anécdota que estaban Los Ángeles en ujú, una congregación viendo a todos los hermanos que llegaban. Y un hermanito llegaba y pues no se podía concentrar y los empezaba a dormir. ujú. Estaba viendo al hermano, empezó a dormir. Y el ángel le decía a Jesús, Señor, mira Juanito, por decir un nombre, Panchito. No, Danielito, mejor. Sí, porque tú eres Juanito. Mira Panchito y mira, se está durmiendo. O sea, ¿para qué vino? Y luego dice que estaba otra vez el ángel y decía, Señor, mira Panchito otra vez, mira, ni se está metiendo, está bostezando. Ujú. Dice que llegó al grado que dice Jesús y le voltea, a ver, espérate, ¿tú sabes qué hizo Panchito hoy? Ujú. Trabajó 12 horas extras, 4 horas extras, no comió. Se vino a la iglesia. Se vino a la iglesia así como pudo, no tenía carro, se vino a pie, llega cansado. Pues sí. Y viene aquí de todo corazón a buscarme. Y está batallando. Entonces ahí en esa dice, qué tremendo es cierto, porque nosotros No, podemos sí, ver al cierto. hermano de una manera. Y pues, no podemos saber cómo viene y nosotros bien conchas venimos en carro, a lo mejor Sí, ese día. con aire acondicionado Sí, y todo, llegamos por unos taquitos. entonces, pues, no, sí, es la verdad, y sí es Ajá. cierto, no podemos saber qué viene atrás, aunque la palabra, bueno, se ha escuchado que a veces también hay espíritus de estupor que vienen a las congregaciones a pues, hacernos piojitos y tal, así también. Ahora súmale ese más todo lo No, que por eso te estamos digo, viendo. ¿no? Ajá. Es que hay muchos, ¿cómo se dice? Eso que dices de estupor, pero acordándome de otra anécdota de un hermano que dice que está en una presencia bien tremenda. Y dice que él está así, del lado de la orilla de las sillas. Y de repente vio un escarabajo el hermanito. Ujú, Y entonces se pone a ver el escarabajito que va brincando. Y dice el hermano que él pierde. ujú, Porque esto fue verídico, dice, de repente yo empiezo, el brother está predicando, pero ya mi mente está viendo el escarabajo, dice. ujú. Y ahí voy que brinca, y ahí viene un hermano, lo va a pisar. Ya no estaba poniéndole atención. Fíjate cómo es el diablo. No, O pues sea, sí. te desvía la atención. Y el Ajá. hermano con el escarabajo y ya lo estaba siguiendo y empezó a subirse. Y ya de repente se fue volando. Ujú. Pero ya habían pasado, habían hecho la invitación para recibir, Ajá. se estás cargado, ven, el hermano se perdió todo Pues sí. por estar viendo un escarabajito. O sea, lo que dice Tan aparte, simple con un animal, ¿cómo nos puede robar atención? es una pelea con la carne, con la mente. Ujú. Mucha gente cree que ir a la iglesia es nomás ir. A veces vemos a doña Chonita, doña Juanita que se meten, otros que batallan. Pero es una guerra, es una batalla de cada uno, Ujú. porque como decíamos ahorita en la anécdota, no sabes cómo viene el hermanito, a lo mejor no Ujú. tiene ni para comer en su casa. Ujú. Y por acá es un trato, pero no le ayudamos con el Oh, trato. sí. Y el hermano está cargando, a lo mejor sin decir nada, Señor, tú sí sabes, y está batallando, Ujú. pero esa es una parte. Y Ujú. luego, aparte de eso, dice
de los hititas, y luego dice los amorreos. Y fíjate, amorreo significa publicidad, anunciar, amargo, charlatán, rebelde. O sea, todas esas áreas de rebeldía, por decir así. Yo lo que le ponía aquí era más que todo, como habla de anunciar, como chisme. Sí. El chisme. Eso es algo que un cristiano llega y a veces sin querer el diablo es tan astuto que alguien llega, oye, ¿supiste lo de la hermana fulana? Sí. A lo mejor ni cierto, pero ya estás dentro de la congregación. No, se va como el teléfono descompuesto, a lo mejor Ajá. fue a mínimo y ya uno le dice al otro y cuando menos piensa ya, como dice que la palabra, dice que la lengua dice que es como un timón de un barco, dice, está bien pequeña, Pero pero con eso mueve todo. mueve todo, o cuando la compara también como un fuego, ¿no? Es chiquita, pero puede quemar bosques enteros, ¿no? Decía un hermano, yo la verdad, yo nomás saludo al de la puerta y vete derecho. Porque yo he batallado mucho porque los comentarios, pues. Porque nunca falta el hermano que, no, es que, oye, no supiste. Y ya, el no supiste. Decía un pastor, decía, yo cuando vengo, y sí, después lo noté, yo nunca había notado esto, dice, yo prefiero no platicar con ningún hermano. O sea, si me ven a mí, yo trato de llegar a la hora que ya está el culto, me voy directo a mi oficina y luego subo y predico. ¿Por qué? Dice. Porque a veces hermanos me cuentan sus cosas y yo cuando ya predico, yo batallo, porque yo voy a dar un ejemplo y me lo acaba de dar el hermano. Y va a pensar que... Ajá, entonces yo voy a dar la prédica y va a pensar que se le estoy dedicando. Y dije, que eso es sabio. No, sí sabe. Y ya dice el hermano, pues yo me voy directo ahí. Y yo decía siempre, ¿por qué el hermano siempre llega como ya empezó por sabiduría? Porque decía, no, nunca falta el hermano, antes de que empiece. Y así no les da chance. Ya después del sermón platicamos. Dice, pero si Dios les habla durante la prédica, pues qué bueno. Después que no digan que yo, ¿verdad? Que mi jefe. Ajá, entonces ya nos hablamos de esos servicios, de esos cultos que les llaman como proyectiles, ¿no? Específicamente para fulano hermano, porque se entiende a veces. Tú sabes, siempre ha habido hermanos que, ay, ¿quién le dijo eso de mi vida? No, pues sí. O primera vez que llegas de visita y parece que te dedicaron todo el sermón, eso es bien típico, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces estábamos con los amorreos, y luego también dice los cananeos. Y cananeos, hablamos de que Canaán significa aquí humillado, derribar o quebrantar. O sea, quebrantar la humillación. Y no lo veo por el lado, porque se supone que la iglesia vas y te vas a humillar delante de Dios. Entonces lo que hace este rey, esta área, es no dejar que te quebrantes. O sea, derriba el quebrantamiento. Entonces si tú de repente llegas y no te puedes quebrantar, a veces es lo que más quieres. Pero si juntamos los reyes que ya pasamos y de repente empiezas, es que el hermano fulano me dijo a la entrada, y traes en mente al hermano fulano. ¿No supiste lo que le pasó al hermano? Y te quedas... Luego te digo después del servicio. Y estás en la iglesia, ¿qué habrá pasado con el hermano? Para que lata, no. No, si te la dejan así. Sí, como... si te la dejan. Entonces tú estás en la iglesia, pero no estás recibiendo, pues. No te puedes quebrantar porque tu mente ya se bloqueó, se obstaculizó. Y estás pensando, ¿qué pasó con el hermano? Y resulta que el hermano, pues no fue, no más. ¿No? En una ocasión dice un hermano que le dijo, le dices al hermano fulano de tal, que después que se acaba el culto, le dijo el pastor, quiero hablar con él. Sí, bien. Y Se el hermano allá, señor, ¿qué hice, de que no? me se dio cuenta que hice, señor, se estaba escudriñando, Dios mío, y ay, Dios mío, se daría cuenta que ella, pues, no puede ser posible, yo estaba solo y estaba ahí el hermano batallando, ya cuando lo llama a la oficina, bien serio el hermano, y sí, hermano, pues pastor, ¿para qué soy bueno o qué, verdad? No, lo que pasa es que yo he visto tu esfuerzo, tu entrega y la verdad te quería dar un nombramiento. Y el otro bien asustado Todo paniqueado. se escudriñó de todo a todo. Es que la mente es bien engañosa. Sí. O sea, la mente es bien engañosa. Y más si ya lograste ver que alguna vez a algún hermano le dieron un zape y dices, ay, sigo yo, ¿no? Pues sí. Y esa es la mente. O sea, el diablo, y digo el diablo porque se agarra de áreas para hacerte que creas lo peor cuando a lo mejor viene lo mejor. Pues sí, como en este caso era una bendición y él estaba pensando... Y se perdió todo un servicio. O sea, lo que Pues Dios sí. tenía para él
se lo quitó por eso. Y ahorita nos sirven de ejemplos, ¿no? Ujú. Y luego dice también, ¿cuál lo dijimos? Es que con estos nombres, amorreos, cananeos, y luego dice, y los fereceos. Ujú. Y aquí me llama la atención porque fereceo significa campo abierto. Es abierto para todo, pues, menos para Dios. Pues sí. Llegas y tú estás, o sea, cuando hablas campo abierto, estás hablando de tu mente. Traes una mente abierta a todo, Ujú. pero pues menos a Dios. Fíjate, ahorita me baja este pensamiento, así viéndolo así, cuando dice, Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Porque cuando tienes una mentalidad esclava, ¿verdad? Todo eso te puede esclavizar, a todos los afanes, todas las distracciones te esclaviza y no puedes celebrarle fiesta al Señor. El trabajo tan No solo. puedes ofrecerle sacrificio al Señor. Moisés es una figura de Cristo, le dice al enemigo, deja ir a mi pueblo, suéltalo. Pero cuando uno le pide, Señor, ayúdame, Señor, y mira, estoy bien afanado, no puedo meter, ayúdame, entonces uno pide, clama a mí, yo te responderé, y ya el Señor dice, entonces ya Y le te dice al enemigo. enseñaré cosas. Ajá, le dice al enemigo, él está clamando, déjalo, y en el nombre de Jesús, o sea. Ajá, déjalo que me celebre Sí, fiesta. déjame Él que rompe. sí. O sea, ahorita me bajaba. No, y está bien porque Ujú. cuando tú descubres esa área que te está obstruyendo, ahorita tú puedes decir, eso me ha pasado a otra persona, me ha pasado en la iglesia con razón. Ujú. Pero entonces ya cuando descubres la llave, Ujú. entonces ahí viene ese texto que acabas de decir, Faraón, déjalo ir. Déjalo. O sea, claro. suéltalo. Y el Ujú. otro, terco, no, Ujú. suéltalo. Porque aparte, todavía ya que lo suelta, les manda a otros detrás. Pues sí. 600 de a caballo para no dejarlos pasar el río y le celebren Mejor fiesta a da. Dios. Entonces es Ujú. una guerra, pues. Ujú. Es una guerra. Y los que dicen que ser cristiano es fácil, No. no, para nada. Esos que dicen, ven a Cristo, tus problemas se van a acabar. No, van a empezar. Más Sí. que ahora ya vas a tener quien te ayude Sí, a pues alguien va superarlos. contigo a la par, ¿no? Ajá. Y entonces tiene sus pros y sus contras, pero Ujú. la clave aquí es descubrir esos obstáculos. Ujú. Esos obstáculos. Y aquí en los reyes está todo escondido. Y luego dice, y los reyes de los hititas. Ujú. No sé, ¿ya la dijimos o no? Sí. Cananeos, fereceos, heveos. Ujú. Y heveo significa perverso o malvado. Ujú. Y no sé, de repente nos vienen pensamientos perversos. No sé si a No, ti te ha no, pasado, no, pero pues. llegas a la iglesia y hay alguien que te cae mal. Ujú. Y estás esperando que le caiga un rayo o algo. O sea, vienen pensamientos que tú mismo dices, ¿yo por qué estoy pensando eso? O sea, ¿por qué se me viene a la mente? Porque hay pensamientos Ujú. malvados. Somos humanos. Pues sí. Tenemos un campo abierto y de todo. Ataca. No, pues sí. Cuando habla la palabra de que te ataca con flechas encendidas, hay una Dardos Ajá, encendidos. hay una parte que dice la Biblia, Sí, dice, ajá. que con dardos encendidos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que nos pongamos el yelmo de la el salvación casco, para ajá, poder apagar los dardos encendidos. que el enemigo manda. Ajá, sí. Ahora, ponte el yelmo, ¿es yelmo de la salvación o el casco? Algo así. El yelmo es como Es un el casco, casco, ¿no? ajá, El casco. es un ajá, casco. O sea, ajá. póntelo. Ujú, Porque si no te lo pones, ujú, hablando del obstáculo anterior, dice que es un campo abierto. ujú. Entonces ahí te ataca lo mal, esos pensamientos maldados, pues. El otro vez oía un profeta, no te creas. Oía un hermano. La carrilla, ¿no? Oía No, un hermano que decía algo que me llamó la te voy a atención. decir cómo dice la traducción en inglés, tremendos. Tremendo. Que me llamó la atención, y sí es cierto, Dani. Cuando esos dardos encendidos que te bajan pensamientos, es el enemigo, ¿eh? Te tira, él no puede meterse a tu pensamiento ni escuchar lo que estás pensando, pero sí te puede mandar un dardo. Y Pero lo atinarle. tremendo, dice este hermano, dice, y en veces tú piensas, dice, que te baja un mal pensamiento, y ese mal pensamiento tiene tu voz. Cuando Sí. tú piensas con tu voz. Y como es tu voz el que te está bajando el pensamiento, tú confías en tu voz. ¿Sí me entiendes? Confías en tu voz y le das cabida. Pero es el enemigo que te mandó el mal pensamiento. Ahora ¿Sí fíjate me la entiendes? realidad de las Ajá. caricaturas. Ajá.
que siempre te ponen un diablito y Ah, un un angelito, angelito. Y es y- el mismo, si te has fijado. Ajá, y sí, es la misma, tiene la apariencia de la persona, Ajá. pero en chiquitito, ¿no? Y ándale, dile. Y el Sí, otro, sí. ay, volteando a ver al angelito. Y Ajá. es una realidad, o sea, Sí, o de repente hablaste con cierta persona, ¿no? X, el chisme que hicieron. chismes. Caíste, ¿no? Un chismerío santo, ¿no? Sí, Para cayó. orar por el hermano, ¿no? Pero ya le dio. Pero de repente el hermano por X o Y te voltea a ver medio molesto, pero a lo mejor él anda su mente ida y tú en tu mente, y de seguro ya le dijo el hermano. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, es Y a lo que como, vamos. te digo, el pensamiento trae tu voz, te la crees más. Y o sea, es una que estrategia del enemigo bien tremenda. Es que pues. por eso dice malvado o perverso. Y sí se oye muy fea el significado, pero es que si vemos la realidad, Ujú. a veces tenemos pensamientos malvados, No, la sí. verdad. O sea, Sí. hay alguien que te cae mal en la iglesia y yo te puedo apostar, ojalá le cayera el espíritu y le cayera un rayo. Y de repente, ay, o sea, porque mira, lo decíamos en aquel Spurgeon, no me acuerdo cómo se llama, el que dice que los pájaros vuelan Ah, sí, arriba de donde tu dice, cabeza. no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, lo que sí puedes evitar que hagan nido. Ajá, y ¿verdad? es a lo que vamos. O sea, Ujú. pues esos pensamientos malvados andan ahí volando. Sí. Pero en el momento que empiezan a hacer nido, ahí sí voltea. O sea, Ujú. si tú estás ahí en la iglesia y de repente sientes ese dardo, esos pensamientos medios feos, Ujú. porque puede haber de todo tipo, Juan. No, Yo sí. conozco hermanos que batallan con Ujú. los ojos en la iglesia. No, pues Y me han dicho, hermano, que me diga un varón que no batalla con nosotros. exacto, pero de repente en la iglesia, y ellos me han dicho, ¿sabes qué? Es que me siento bien así, estoy viendo a la hermana fulana y se me viene, es una lucha. Lo que pasa es que una en veces lucha. la lascivia está más aflora en En ocasiones ciertas personas. en ciertas personas más que en otras, según lo que hayan vivido. Es que son áreas, pues que mucha gente se aflora en otras. Ajá, en otras el chisme, en otras otro y en otras. Yo le decía, hermano, échale ganas, mire, esto es poco a poco, o sea, es una batalla que la vas a ir ganando. Ujú. Ahorita ya pasó tiempo, ya los hermanos todos tranquilos, pero sí es una lucha y más cuando Y recién ya ves que hay un llegas. pasaje una vez, tú lo mencionaste, que lo predicaba el pastor, no, ahí el pastor Carlos, ¿verdad? Decía algo así, porque es la Biblia lo que lo dice, pero lo enseñaba, ¿cómo dice? Que había, ¿cómo decía? Que no te cansa de ver, que los Sí. ojos no se cansan. Creo que es en Proverbios, al final los pone como figura de las babosas o algo así, dice, no, cara, algo así, es una animal, dice que no se cansan, pero cuando ves el significado dice que son tus ojos que no se cansan de ver. Ajá, que no, O sea, no tienen, a un Job decía Job, yo hice pactos con mis ojos para no voltear a ver a las doncellas. imagínate de aquellos años. No, pues O que sea, mujeres imagínate que bonitas no sabes siempre que ha no, habido, sí, ¿no? pero te hablo que tiene unas batotas, me imagino, en aquellos tiempos. Ahora el hombre pues batalla más porque pues hay muchos detalles en el No, aire, pues ahorita sí, es muy ajá. atacado, ¿no? Sí. Entonces también ese tipo de pensamientos, hay varones que los ataca y es una Ujú. carga inclusive ir a la iglesia. Y por eso, y uno entiende, ¿verdad? Por eso a veces se ha dado la recomendación con sabiduría de los pastores, hermanas, traten de vestirse adecuadamente. Claro, O sea, no es como... Es que traigo falda larga, sí, pero te la metieron con calzador, o sea, ¿sí me tan entiendes? O sea, apretado, ¿no? Que se le salen los no, cachetes. entonces, como diciendo, por amor a los hermanos, pero, ay, no, si ellos están santos no deberían, no, es que puede estar muy santo, pero pues... Mira, inclusive hay algunas iglesias, y no lo vemos en nuestras congregaciones porque acá se acostumbra que los varones son de un lado Sí. y las hermanas de otro lado, Sí, pero hay sí. congregaciones donde están mezclados. Ujú. Y es difícil porque hay congregaciones que no las tapan. Por ejemplo, acá les ponen Igual acá también una nosotros, tela, ¿verdad? Para que si cuando se agacha se la ponen a orar y hermana. pues Ajá, sí, para no exacto. que queden vulnerables, ¿verdad? De Ahora alguna imagínate, estás postrado, tienes a la hermanita enfrente, abres el ojo y manera. No, volteas ajá. y es muy No, sí, acá estorboso, también es muy estorboso. hacen eso por proteger a las hermanitas. ¿Sí? Entonces, todos esos obstáculos, súmale los ojos. Pues sí, y que están evitando, pues de que tú no te puedas meter a dar un verdadero Culto a Dios. culto al Señor. Si vas ahí, vas a salir cargado, pero cuando ya te empiezas a dar cuenta, ok, o sea, el diablo es astuto. Claro. Pero pues ya me dieron la luz. No es esto. Y órale. Y ahorita la clave es alma.
Alma mía, Alma ¿a mía. qué venimos al culto? Acerca. A alabarte, Señor. Ayuda en el Esa nombre va a de ser tu Jesús. lucha. Esta ¿Cómo tu lucha. dice? ¿Cómo dice? Te sujeto al señorío de Cristo, ¿verdad? Y hasta dice un pasaje así, que sujetemos nuestra mente al señorío de Ajá, Cristo. yo, por ejemplo, yo decía, yo sujeto mi mente a la mente de Cristo. A la mente de Cristo. O sea, que piense Ajá. como Él. Sí. Me pasó una vez que me tocó estar con un endemoniado. Ujú. Lo voy a decir porque me dan chacha. No, Pero en tú. ese tiempo, yo recuerdo que esa persona me empieza a decir, o sea, como que me quería dar temor. No fue en una iglesia, fue en una Sí, sí. aparte. Ajá. Y la persona me volteaba la cara así bien y me decía, yo sé lo que estás pensando, con una voz horrible. Pero te estaba mintiendo, ¿no? Sí, sabía. me estaba mintiendo. Entonces yo volteaba y le decía, es que no sabes, güey, yo tengo la mente de Cristo. Yo le decía, y se daba la vuelta, porque como yo lo traía atado, o sea, para los que no saben, cuando tú atas en el mundo espiritual, se ata literalmente. La persona venía conmigo, pero no se podía mover porque venía atada en el nombre de Jesús. Y como es espiritual, o sea, la persona no se podía mover, pero movía la cabeza. Sí, sí. Y me decía, yo sé, y me volvía a decir, le decía, no sabes, porque yo tengo la mente de Cristo. Entonces de ahí yo también aprendí, o sea, vas a recibir palabra, escucharla por televisión o a la iglesia, lo que tú quieras, y no, es que yo tengo la mente de Cristo, o sea, es una pelea. Sí, sí, Ahora, sí. estamos hablando de alma primero, tengo la mente de Cristo dos, tercera, Ujú. como dijo el faraón, Ujú. o sea, déjalos que me vayan y me hagan fiesta. Ahí hay Sí. otra clave, pues, escondida, Sí, y que podemos utilizar en el momento que tú llegues a buscar de Dios y haya un obstáculo. claro. ¿Por qué el tema? Porque son obstáculos. Ujú. A lo mejor es lo más normal, pero y tú puedes decir, es que yo ya me la sabía. Sí, pero ajá, y como dice en el desierto, porque acuérdate que se ha comparado el peregrinar del pueblo de Egipto, digo, el pueblo de Israel en Egipto, se compara con el caminar del cristiano. Ese es Estamos otro en un, tema, ajá, se Caminar compara y de eso. cristiano. Entonces, el Señor le está diciendo a Faraón, hey, déjalo ir, déjalo que me vaya a celebrar. Porque en sí nos tenía haciendo ladrillos, en moldes, Es el humanismo, ¿no? O sea, todo era de humano, pues. Sí, la paja, dice, les voy a que le echen más paja y tú la vas a proveer. Esto tremendo, le dijo, ¿te acuerdas? Cuando Sí, ya antes bien. de la salida, que estamos ahorita en esos tiempos, antes de la salida, Y todavía él, les dobla la labor. sí, les "Vas a dobló la trabajar labor y le doble". dijeron, ya no les voy a proveer la paja. Como diciendo, ya los adoctriné, tú mismo como diciendo, tú mismo vas a agarrar los distractores. Fíjate. Es que vienen Tremendo. disfrazados. Es que lo que Sí. vemos aquí. Ahorita vamos a seguir viendo porque esta historia habla de que Sí, se disfrazan. pues sí. Se disfrazan para meterse al pueblo. Y ahorita claro. vamos a seguir leyendo y nos vamos por el último de esos. Dice, y los jebuseos. Ujú. Significa pisoteado, despreciado y sucio. Ese viene siendo como diciendo, Te sientes culpable. ajá, cargado. pero hay una palabra, no quiero que se me escape. Cuando, ¿cómo le dice a una persona que es muy insegura, que por lo mismo inseguro es muy celosa, pero es como creció con baja estima? Baja estima. Baja estima. Baja estima. Porque de alguna manera hay muchas personas que tienen baja estima, entonces eso te puede, ¿no? Como Saúl, ¿te acuerdas cuando Saúl lo iban a ungir como rey? Dice que se escondió, ¿no? Cuando, ¿dónde está Saúl? Y el Señor le tuvo que decir a Samuel, está escondido, tráetelo. Eso fue al principio. Pero y al después, principio se le dobleteó, ¿no? Y ya, pero primero dice yo, el más pobre de mi familia, el más pequeño, ¿verdad? Pero No, pues, no, bajo pues, estima. nada de Eso era al Ah. principio. Tan así que Samuel lo llegó de alguna manera a amar, porque cuando el Señor le dijo, ¿y hasta cuándo le vas a estar llorando a Saúl? Porque se había encariñado con él, porque a lo mejor de primero, pues se ganó pues el Y cariño. a pesar de que ya ya después sabía no. que David ya iba a ser el que No, le iba ya a después se suplir. dio cuenta, cuando ya que él andaba todo torcido, es cuando le dijo, vas a ir a ungir a... Pero fíjate, Juan, Ujú. también dice sucio, y se me venía a la mente tantas hermanitas Ujú, que en su juventud, lo que tú quieras, pasaron situaciones feas. ujú. Y llegan con esa mentalidad a la iglesia sintiéndose sucios. O sea, aunque no haya sido Pues culpa sí. de ellos. No, pues sí. Aunque Dios le diga, yo ya te perdoné, ya te limpié. No, nunca lo han sacado. Pero a lo se han mejor no ha habido ministrado. una limpieza del Interna, interior para que ajá. sean libres, ¿verdad? En su totalidad. A lo mejor le da vergüenza decirlo.
pero lo vivió, Pues bien sí, o mal lo vivió, pues sí. y quien nos escucha sabe a qué nos referimos. Pero llegas al altar sintiéndose sucio, literalmente sucio. Entonces empiezas a menospreciarte, lo que decías tú ahorita, trae como un menosprecio, una baja estima. Y estás en el culto, pero tú no te sientes ¿cómo se dice? Como para que Dios te visite, pues, porque Te sientes indigno, ¿no? indigno, menospreciado. Entonces, ese es otro obstáculo. ¿Por qué? Porque Dios ya te perdonó. Y como hemos dicho, ¿no? Que la fe mueve la mano de Dios, pero no la lástima. Exacto. Y muchas veces venimos y que con lástima queremos, ay, pero O si quieres por mi culpa, manipular a por mi Dios. culpa, y quieres, Ajá, quieres manipular y a así Dios. no es. No, de así hecho, no la es. Biblia dice que pecado de hechicería es la manipulación. Pues o sea, es Dios cierto. la ve así. Pues sí. Tú puedes llegar y, ay, Señor, hey, órale, hazte No. para allá. Porque Pues sí. así no es, pues. Ujú. Por eso cuando habla del Jordán, habla de la humillación, humíllate. Y todos estos reyes estaban al este Ujú. del río Jordán. Ujú. Ahora, ¿por qué le doy mención a este? Porque cuando habla del oeste, Ujú. se refiere a lo que viene de Dios, porque dice, así como el relámpago que Oh. sale del oriente Ujú. al occidente, está hablando del lado opuesto, pues eso viene de Dios, Así será la pero venida, estos sí. no, estos vienen del otro lado, pues. Entonces ya por ahí dice, en el 9:2 dice, a una se unieron, fíjate, aquí está hablando de todas esas áreas juntas. Ujú. Imagínate, pobre hermano, todo se le junta y Sí, pues órale. se confabulan el enemigo para, ¿verdad? Ajá, y luego dice, y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. En pocas palabras, contra Josué, que significa salvado de Jehová yo. Ujú. O sea, todos se pusieron de acuerdo para atacar a ese brother. Ujú. Y luego dice, y contra Israel, hablando de que gobierna pues el rey de Israel, Dios. Ujú. O sea, la idea de esos reyes, de esas áreas, no es nomás atacarte a ti. Ujú. La idea también es de que Dios no se manifieste en esa reunión. Y hay hermanos que lo logran. No, y si te fijas, Israel es también, quiere decir príncipe, como diciendo a los salvos, a los recién salvos y a los príncipes. El príncipe ya te habla de alguien Liderazgo, ¿no? que ya hubo porque acuérdate que antes de ser Israel era Jacob. Ya hubo una Ya, transformación. ya está habiendo una transformación, pero dice, no, ¿sabes qué? Esto ya está creciendo, hay que distraerlos. Ahora, si te recuerdas, Jacob era tranza, era Pues sí, sí. usurpador, ya no es nada de eso. No, Ahora ya no, es Israel. Ya es un príncipe. Ajá, entonces también a esos, o sea, va No, contra también, todo. no, también. Y luego dice en el 9:3, Josué 9:3, cuando los habitantes de Gabaón, fíjate lo que dice aquí, se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai. Fíjate, aquí Josué ya había atacado, pues. Ya había vencido esas tres áreas. Ya. Ya había vencido a Jericó y a Jai. Y dijeron, acuérdate lo que les hizo aquellos reyes. Ahora ahí va la cosa. Jericó significa luna. Fragante, una fragancia diferente. No, Ya lo pero habíamos- Luna pues, también es una persona de doblez de ánimo. lunática, Luna, pudiéramos ajá, decir. sí, Que sí. lo mueve la luna. Sí, que los ciclos. es muy cambiante su estado de ánimo. Entonces, eso también te quiere ministrar para que Pero ya había superado eso. pues, bueno. Y luego dice, y Jai, hablando de las ruinas. Ujú. O sea, el viejo yo. Dice, acuérdate lo que le hicieron a Jericó y a Jai, hablando los reyes. Sí. O sea, acuérdate que él ya superó la ruina y ya superó esto. Ahora tenemos que atacarlo por este lado. O sea, esos obstáculos Sí. nuevos. Y luego dice en el verso 4, ellos también usaron astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados. Ya habíamos visto Ajá. esta que se disfrazan Sí. para entrar. Pero mira esta versión, la PDT. O sea, cómo cambia la claridad del verso. Dice, decidieron actuar astutamente, se disfrazaron y se pusieron en marcha, cargando sus asnos con bolsas gastadas. O sea, es lo que estamos hablando, de manipulación. Yo pobrecito. Sí, o sea, sí. pero va disfrazada la cosa. Dice, y cueros de vino viejo. Dice, y rotos y remendados. Aquí, lo que yo ponía aquí en esto, primero, son áreas que se disfrazan como si fueran áreas de Dios. Sí, pues ellos están aparentando. Aparentando. Porque ellos, si le lees más adelante, dices, nosotros también servimos a Jehová. Cierta, la vamos a Y seguir ¿verdad? eso. Pero mira,
Qué tremendo, porque ahorita ya vimos todos esos contras de esas áreas. Pero aquí dice que se están disfrazando. Sí. O sea, como si fueran de Dios. Para aparentar que son cristianos ya con un largo camino. O puedes estar ahí recibiendo y todos atacando al mismo tiempo, pero en la apariencia. Tú eres el hermano ejemplar. Pues, O sea, yo no tengo ataques. No, ha de ser Dios. ¿Cuál Dios? O sea, todo está disfrazado. Y luego dice, cuando habla del saco, cuando miraba el original, habla del saco ese que usaban. Dice que cuando andaban de luto o algo, se ponían un saco y se echaban cenizas. Entonces, también lo que hacían, aparentaban como para que dieran lástima. Sí, saco de silicio, algo así dicen. Ay, el hermano fulano, no sé si te acuerdas, hace muchos años había una hermanita ahí en la iglesia que ya en paz descanse. Ya podemos hablar de ella. Sí, ya podemos hablar de ella. No, ella aparentaba mucho, se agarraba de que, ay, no tengo. Y muchos hermanos le daban, porque, ay, la hermanita no tiene. Y a un hermano le bajó un carro, me acuerdo. Entonces yo recuerdo, y lo digo muy claro, porque yo tenía un negocio de hamburguesas en el centro en aquellos años. Y un día me llegaron los hermanitos, y lo primero que se me pasó en la mente, dije, me van a pedir fiado, ¿no? O les cobro, no les cobro. Y yo veo que el hermano se come 2 hamburguesas de las más caras. ¿Y las traviesas, cómo se llama? La traviesa, no cómo le puse. Pero lo curioso es que los hermanos sacaron efectivo y me pagaron al chas. Y yo, ok, dije. O sea, no es esa cara que aparentan en la iglesia, porque tenían con qué. Y hay un hermanito, hermano, le voy a dar mi carro porque veo que está batallando. Y los hermanos salieron ganones. A ellos, de alguna manera, manipulaban a su favor. Pero la realidad era otra. O sea, sí tenía con qué. Pero ahí en la iglesia eran los que nunca tenían. Pues como decíamos, manipulación es igual a hechizo. Pero bueno, te hechizaban con su apariencia para que creyeras. Se me vino un texto, pero no me acuerdo dónde. Pero tú sí te has de acordar cuando dice, oh, ¿quién te hechizó? Sí, Gálatas insensatos. ¿Quién los embrujó? Gálatas, sí, cierto. ¿Quién los hechizó? Sí, ¿Quién los embrujó? hay una versión que habla feo. ¿Quién los No, Gálatas estúpidos. Sí, en la Dios habla hoy les dice, oh, Gálatas estúpidos. Otra dice, insensato. Sí. Dice, pero ¿quién los embrujó? O sea, ¿quién los manipuló? Sí, porque habiendo empezado por el espíritu y fueron a terminar por la carne. ¿Qué quiere decir? Que todas esas cumplieron su trabajo, pues esas áreas sí, porque en otras trabajo. dice, en otras versiones, por eso es, y quién los manipuló, por eso es que damos en cuenta que la manipulación y el hechizo es lo mismo. Ajá, porque la Biblia lo dice. O sea, sí. Como pecado de hechicería es la manipulación. Y mucha gente no. Hay mucha gente que manipula en las iglesias. Sí. Pero no es Dios moviendo. Pues. No, pues no. Y desgraciadamente hay muchos hermanos, ¿cómo les dicen que tienen corazón de azúcar? Que los derriten luego. De pollo, ¿no? O de pollo, y ahí están dándoles a los hermanitos. Pues ya cuando Dios te da un poquito de discernimiento, dice, este hermano no, de repente, ¿no? Ahora, dice que también llevaban, en el verso 5, fíjate, dice, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies. Pues que acuérdate que las sandalias es cuando es el caminar. Es el caminar del cristiano. No, ya tiene muchos caminar, hermano recorrido. Hermano, ya tengo 20 años en el evangelio. Ok, y por acá, o sea, ellos aparentaban. Sí. Dice, sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. O sea, el vestido. O sea, sí, la vestidura. Tu vestidura espiritual, tu autoridad, tu mando en la iglesia. O sea, todo eso era apariencia. Dice, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Ya como puras murusas, ¿no? Ajá, pero... No, y ahí dicen, cuando nos hacimos, nuestro pan estaba calientito y recién hecho. Se nos secó. Ahora, si lo movemos a la figura, el no, y una versión dice que estaba lamado, Fíjate, el pan es la palabra. O sea, yo te estoy dando aquí, a quien nos está oyendo, tratamos de darle pan fresco, porque nos preparamos para buscar y todo, pero a ver aquel hermano que va a usar ese... alguien que lleva un sermón y lo predicó hace 2 años, y luego lo vuelve a sacar ese pan seco. Es pan enlamado. Pan enlamado, y te lo vuelve a dar, y al rato vuelve a predicar el mismo igual, y no tiene ni una... espiritualmente, no hay nada bueno que sacar de él, es pan seco, pues.
Entonces, cuando Dios tiene toda la Biblia para buscarle, y Sí, que pues te dé recuerde que los panes perlitas. se cambiaban diariamente, ¿verdad? Los panes de la proposición. En el lugar santo, Ujú. ahí dice que los panes se tenían que cambiar todos los días. O sea, el pan tenía que ser fresco siempre. Y a la luz De del la candelabro, o sea, palabra. que el Espíritu te diga lo que hace Ujú, falta. ujú. Y hay muchas congregaciones, y yo estuve en una de ellas, y yo me acuerdo que el pastor, ya te sabías lo que iba a predicar, Ujú. ya te sabías los chistes que iba a decir, porque de tiempo en tiempo volvía a sacar el mismo bosquejo. Yo estaba niño, pero pues Ujú. uno lo mira. Y lo vuelve a sacar el mismo bosquejo. Ahora ya entiendo, este era pan viejo. Ujú. O sea, el hermano, ahora, como líder, ¿cuánto quieres a tu congregación como para darles pan viejo? Pues sí, para no Ahorita, prepararse, pues. no ¿No? ahorita la inteligencia artificial te da pan viejo, no te No, da pan calientito. pues no, pues es que no, si ya no se le puede llamar ni siquiera pan, ¿no? No sé, de plástico, Pero no sé. aparenta. Aparentas, ¿no? Sí. Ahorita esa carne que no es carne. Pero te imaginas, a lo mejor te puede emocionar en la carne, pero no va Ese es el ni a tu fin. alma, ni mucho menos al espíritu. Exacto, es que ese es el fin. El diablo ahorita está disfrazando todo Ujú. y tarde o temprano mucho cristiano lo va a engatusar. Sí, pero en sí la carne la carne no se puede cambiar. La carne, hasta que tu espíritu domina tu alma y tu alma va a dominar la carne. Pero mientras, no es al revés, no vas a empezar de la carne para atrás, ¿no? A mí me pasó una vez que me dijo un hermano, ¡ay, qué tremenda esta prédica! Y la empiezo a escuchar y no le hallo nada. Yo, perdón. Ujú, No, es que está bien tremenda. Y cuando me dice lo que escuchó era un ejemplo. ujú, O sea, no se le pegó nada a la palabra, pero el ejemplo se le pegó. ujú, Yo tengo... hace muchos años lo ujú, digo como ejemplo. ujú. Que le daba clases a los niños y yo los miraba bien, perdón, bien aburridos. Entonces le quise poner su salsita, ¿no? El taquito. Sazón al el mensaje. sazón. Y nunca se me olvida porque, no, les dije, entonces Jesús iba en la lancha. Todos los niños así, ¿no? Y levantó las manos, no se había puesto desodorante, lo dije jugando. Y ya les llamé la atención. No pasó, pues fue un ejemplo, pues. Ujú. Entonces cuando se acaba el culto y salgo, llega con la abuelita el niño. Y yo estaba parado así. Mi hijo, ¿cómo estuvo la clase? Bien suave, nana, bien suave. ¿Y de qué se trató? Y dije el niño, es que a Jesús le olían las... Eso fue lo que dijo. Hijo. Yo sentí, trágame. Que no le digan al paso que Sí, me va a o sea, sentar. Que... El niño se aprendió la Sí, broma pues sí. en vez del tema, pues. Otro hermano que le pasó algo. Llega un niño y me dice, dio clases a los prejuveniles. Hermano, le digo lo que nos predicó ayer el hermano, no digo el nombre, no. Dice que los caballos pueden ser salvos. Yo, ¿cómo que pueden ser salvos? Sí, dice él que se les acerca al oído y les da el plan de salvación. Yo, no puede ser. No, mijo, no le hagas caso, tratando de cambiar. Pero pues así es esto, pues de repente sí. se disfraza todo. Y decía, termina en pan viejo, ¿no? Y luego dice en el 6, vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y Gilgal es una rueda, pues. Ujú. Todas estas áreas se van a reflejar en que van a ser siempre Sí, lo mismo. ciclos, pues. Van a ser ciclos, se mueven por Ujú. ciclos. Porque un día puedes recibir la presencia bien, pero el otro culto ya no pasó nada porque son ciclos. Sí, sí, sí. Y de repente se vuelve a aparecer la misma situación porque trabaja por ciclos, por rueda. Y Dios dice en el campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano. Es cuando, ay, Ujú. hermanos, o sea, estos Sí, 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 problemas, sí. lo que quieras, ¿no? Y luego dice, haced pues pacto con nosotros. Ok, una cosa, Juan, es sentir esos obstáculos y otra cosa es hacer pacto con ellos. Tremendo. O sea, que nos la creamos, que es Dios el que está actuando. Y aquí dice que llegaron a hacer un pacto con ellos. Ujú. Y luego dice, y los hombres de Israel dijeron a los heveos, y nos regresamos a heveos. ¿Qué significa heveos? Malvado, perverso. Fíjate con quién hicieron pacto, con Ujú. los heveos. Dice, quizás habitáis en esta tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? O sea, como que Ujú. te estás entre peleando, pues que esto no es de Dios, sí es de Dios. Y Sí, sí, sí. hay una pelea ahí, dice, respondieron ellos a Josué, le están Sí, respondiendo sí, sí. al salvado de Dios. O sea, Ujú. la figura está bien clara. Ujú. Y luego dice, somos tus siervos, y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? Ujú. O sea, hay una pelea Sí, sí, sí. interna, estas áreas no son de Dios. No, pero que sí parece, no, pero Sí, entonces sí, sí. es que esa palabra parece de Dios, no, pero es que es pan seco, o sea, es una Ujú. pelea ahí.
Dice, y dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él y de todo lo que hizo en Egipto. Regresamos a Egipto, Sí, sí, sí. donde le decía, déjalo salir. Sí, sí, sí. O sea, que me celebren fiesta. En Egipto no estaban celebrando fiesta. No, pues no. Estaban esclavos. Esclavos. O sea, trabajaban de más. No bueno, comida no sé cómo anduvieran. Que imagínate 400, ¿cuántos eran? 400,000, no sé cuántos. 4 pues, millones, o sea, sepa cuántos eran, pero eran muchos imagínate. miles, Yo creo ajá. que en la comida también batallaba, ¿no? Y lo dice, y todo lo que hizo en Egipto, dice, y de todo lo que hizo con los 2 reyes de los amorreos, regresamos a la rueda. Sí, Todo sí. lo que hizo con eso y todas las 2 áreas que vimos al último. Dice que estaban al otro lado del Jordán, volvemos a ver lo que es la humillación, ¿no? Estaban del otro lado, es que no les gusta humillarse. Dice, Seón, y Seón significa tempestuoso, o sea que fueron dominados un carácter duro, que de repente se le levantó el apellido al hermanito, que era tempestuoso, pero ya Sí, lo sí. había vencido también. Y luego dice, rey de Esbón, y Esbón significa razón o inteligencia, razonamiento. ¿Qué quiere decir? Que vas a razonarlo, pues. ¿Será de Dios? Sí, sí, sí. O sea, cuando es de Dios, tú le das libertad y que Dios haga. Pero ya ponerte a razonar las cosas, por eso dice que en el atrio el sol les daba en la cabeza. Sí. Se las calentaba y razonaban. Sí, pues razonaba. Es lo que pasa ahorita en las iglesias, ¿no? Que, una cumbia para Dios. Y estás razonando. No, es que Dios, todo lo que le pueda Todos dar. los ritmos son de él. Sí, él hizo los ritmos, mentira. Próximo episodio. Nos va a visitar otra vez José Saucedo y nos habla que va a hablar de ese tema, o sea, de los fundamentos de la alabanza, y vamos a poder comprobar cómo esos ritmos norteños, cumbieros, o sea, dónde nacieron, a quiénes se les ofrecían y cómo los venimos a traer ahorita a Dios. Entonces va a estar interesante, interesante. Pero eso es nomás un clip porque nos vean la próxima semana, un anuncio. Y luego dice, y Og, y volvemos, Og significa girar, darle vuelta otra vez, o sea, se va a repetir, pues. Rey de Basán, y otra vez dice Basán, región del este del Jordán, o sea. Pero lo que me llama la atención aquí, dice que estaba en Astarot, y la palabra Astarot, enriquecerse. Acumular. Sí, sí. ¿Y qué viene ahí? Un evangelio de prosperidad. Llegas a un evangelio, aquí sabemos puro de billetes. Entonces, o esos pastores, yo conozco a 2, pero que ellos quieren tener una iglesia de pura gente rica. ¿Y se lesionan o qué? ¿O cómo les? Pues ellos empiezan a jalar gente ¿cómo dice cuando avientas la red y traes todo tipo de pescados? No, ellos se van por los pescados gordos. Tratan de evangelizar a pura gente de dinero. Te hablan del diezmo, de que trae. Empiezan a hablar de las mentadas pirámides en la iglesia, de que tráele a Dios y Dios te lo va a multiplicar. Y empiezan, y ya tu evangelio, en vez de tener una mirada a Cristo, se va al bolsillo. Sí, pues. ¿Y cuántas congregaciones de esas no vemos? Prende la tele, todo el mundo te está pidiendo. Y si es maratónica, no sé. Pues ya dije la cadena. Y ya dice, y nuestros ancianos, todos los habitantes de nuestro país nos hablaron. Sus ancianos, pues, o sea, les hablaron. Dice, y les dijeron, tomen provisiones de vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidles, somos vuestros siervos y haced un pacto con nosotros. Hasta ahí le voy a decir, la historia sigue todavía, pero me llama la atención que esos obstáculos, más que estar ahí, quieren hacer un pacto. Sí, sí, sí. Es como decías hace rato que... No, y si sigues yendo más abajo, dice, y el pueblo de Israel. ¿Se la creyó? No, dice, tomaron de las cosas de ellos. Sí, cierto. Pero en el original dice, adoptaron las cosas de ellos. Las creencias. Pero adoptar es hacerlo tuyo, y uno se pregunta, oye, pero traían zapatos viejos, ¿para qué te podían servir? Ropa vieja. Sacos viejos, pan duro. Morusas. O sea, cuando adoptas, por ejemplo, el pan Pues duro, dejas de buscar. En pocas palabras, se hicieron de apariencia igual que ellos. Ajá. Una vez me tocó dar el tema ese, pero yo lo inculcaba ese, y me hacía una pregunta el señor, o sea, no oí la voz literal, pero me bajaba este pensamiento, me decía, ¿qué es más fácil?
¿ser espiritual o aparentar ser espiritual? Porque ellos estaban aparentando que eran espirituales, porque por ya el caminar que llevaban y todo. Porque fue un disfraz. Ajá, Pues. y le digo, pues ¿qué es más fácil? Más fácil es aparentar, porque ser espiritual no es tan fácil, porque eso te requiere, pues, consagrarte, buscar y búsqueda y todo. O sea, hay siervos que empiezan a predicar y tú, wow, y recibo, o sea, porque hay búsqueda. ajá. Pero hay otros que aparentan. Pues Hace sí. rato miraba una. No, y le ponen... Apóstol y apóstola. Yo, perdón, una pareja. Ujú. Como dice pastor y pastora. Y dije, ¿dónde salió que había apóstolas? No, bueno, cada quien. Dije. Y así un montón de anuncios de gente que se disfrazan. O sea, la verdad se disfrazan. Sí, o de repente, pues uno, de repente oyes como tú dices, ya el internet pues está plagado de pastores y todo, que los miran, ¿no? Y unos los miran, ay, trae cosas buenas, pero hay unos que, como tú dices, show, el episodio que vimos, hasta para decir, levantan la voz bien exagerada. Sí, esos pastores. Mira, pero bueno. Vamos a dar unos tips, unos tips. Mm. Dice la Biblia, no impongáis manos con ligereza. Ajá. Y hay invitados y les dan ganas de poner manos a todo el mundo y traen esa costumbre del empujar, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y el hermano se pone hincado atrás pues, para que caiga. Y eso lo miras en todos los videos. Y soplándole, y si no, le hacen así con la mano y vas para... Y la gente confunde eso como si fuera una unción del Espíritu. No, pues es sí. Puro show. Pues sí. O sea, está disfrazado el Evangelio y así no es. O sea, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y ahorita estamos dando un poquito de luz, no quiere decir que tengamos la verdad o que seamos... No, pero... Pero quien tenga discernimiento de aquel lado va a entender, va a decir, uy, sí es cierto, fulano hermano hace esto. Yo tengo un hermano que le hacía la cruz. Cuando oraban por ellos, con aceite, les ponía la cruz en la frente yo. Que yo siempre he batallado con eso, porque dice la Biblia que la cruz era dedicada para asaltadores, rateros, violadores y todo. A Jesús se la dieron sin merecerla. No, pero... Ok, salió victorioso, sí, pero eso de ponerle la cruz a los hermanos en la frente, perdón, yo lo veía como una maldición. Sí, porque decía, acuérdate que decía, maldito a todo aquel que se ha colgado de un madero. O sea, entonces, pero Jesús hizo maldición por nosotros. Ajá, por perdón de los expiación de los pecados. Ajá. Y hay muchas cosas, podemos escarbarle, quienes nos estén escuchando, pueden sacar ejemplos miles, porque cada quien conocemos a ciertas sectas, ciertos pastores, ciertas doctrinas, y todas tienen algo, es más, es tan lógico que se ven a simple vista. Ahora imagínate en lo espiritual, ¿cómo estará el disfraz? Porque es un disfraz a final de cuentas. Y ese disfraz a final de cuentas está hecho para desviar al cristiano del caminar. Exactamente. Entonces, no sé, creo que hemos sido extensos, claros en todo el tema. Sí, yo tenía un ejemplo también acerca de, pero no es, ese pues fue un estudio, ¿verdad? que yo ponía un ejemplo también, así nomás rapidito, quiero tocarlo. Todos son bienvenidos. Acerca de los toques, yo le ponía cuando Abraham dice que después de que el Señor le dijo que en ti serán benditos todas las naciones de la tierra. Ajá, y que le dijo tu descendencia va a ser como la arena, como las estrellas y todo eso. Y dice que en el Génesis 15:8 Abraham le respondió y respondió, Señor Jehová, ¿en qué dice? Conoceré que la he de heredar, como diciendo, ¿cómo me vas a confirmar esto? Y el Señor le dijo, ok, le empieza a decir, le dice, ve y toma un becerro de 3 años y sacrifica, y agarra la sangre y rocéala sobre el tabernáculo 7 veces para purificar todo el interior. Y yo miraba eso, que cuando le dijo, ve, toma un becerro, yo hablaba como dice, porque acuérdate que dice que el Señor vino a tabernaculizar en nosotros, ya no es como antes, pero como diciendo, ok, ¿quieres que yo te muestre cómo voy a estar contigo? Para que tú logres todo lo que el las plan promesas y el plan que yo tengo para ti, santifica tu tabernáculo, que es tu cuerpo. Ajá. Ofréceme, vas a tomar ese, pero en honor a que no en honor, pero como diciendo, para que tú con la sangre vas a rociarlo para santificar tu tabernáculo, como diciendo, el Señor, si lo traemos en estos tiempos, decir, Señor,
Señor, ¿pero qué tienes propósito conmigo? Pues es que ya me han dicho que dijo, ok, santifica tu interior. O sea, ofrécele todo eso que tienes como sacrificio. Ofréceme y santifica tu interior, santifica, Y yo no lo sacrifica, cubro. dije, me equivoqué, sacrifica, santifícate. Y luego dice que también le dijo, así nomás a grandes rasgos te lo voy a decir. Y luego dice que le dijo, y también le dijo, agarra también una cabra de 3 años también, para purificar el altar de los 2 lados. ¿De qué me habla eso? Que nosotros también tenemos que tener un devocional con el Señor. Tanto que el Señor se manifieste para nosotros y nosotros con Él, de los 2 lados, haya esa participación. El sacrificio. Ajá, el Señor dice, hey, tu devocional. No, y aparte la cabra Ajá. no es la oveja. No. La cabra es el área bronca. Sí, por eso. O sea, eso es lo que me hace sacrificar de los... No, sí, cierto, pues es el lado... Sí, lo que veíamos hace rato, Sí, tu apellido, todo lo que se te levanta. Ajá, le dijo eso y luego dicen acá también me vas a ofrendar, me vas a una de los lados y también había otro, pues se me dice que también que era un ternero, creo, y ese era para reparación. ¿Qué será? El ternero era para también, pero también rociabas el interior, pero era como para restaurar la comunión como con tus hermanos, pues algo así decía. Era una ofrenda para que tú y tus hermanos haya una como tipo paz, algo así. Y no hablando en cuestión familiar, está hablando del hermano de la congregación. Sí, que haya eso de que se levante eso, porque por ejemplo, yo te quiero mostrar lo que yo tengo para ti. Primero, limpia tu interior. Segundo, haz tu devocional que haya entre tú para que tu área, como decías, tu área, la más tremenda de ti, se empiece a... Pero fíjate, se me está viniendo esto, y sí, es muy cierto lo que estás diciendo. Ok, yo ahorita con la enseñanza pude localizar esos obstáculos que tengo. Sí, no, porque sí, de hecho que hay. Ahora te dice, hey, en la intimidad, ahora vas a ir y los vas a ofrecer, que es ese ternero. Sí, Señor, yo tengo esto, yo reconozco que tengo esto, y sacrificas, y ahí es donde roceas la sangre. Pues. Sí. Dios la cubre. Sí, porque acuérdate que parte era degollar al animal para que no hubiera nada de sangre. Y por último, miraba otra cosa que me llamó la atención, Dani, también que le dijo el Señor. Dice que también agarrar una torta y un palomino. Dice, para perdón de los pecados como diciendo, de la madre y de los hijos, como diciendo, de tu pareja y de tu... Eso me habla... Todo lo que haya pasado ahí entre ustedes. En la familiar. Como diciendo, ok, yo te voy a mostrar tu propósito, pero tienes que pedir por tu mujer y pedir por tus hijos. Era la paloma, pero esos 2, dicen, no los vas a partir por mitad. No los vas a partir por... No, pues los claro, demás, porque entraría división. No, pero los otros sí los tenían que... Los partían por mitad. Sí, porque de los 2 lados sí, funciona. Pero estos no. Porque eso me habla, como tú dices, lo acabas de dar el clavo. Eso tiene que haber porque muchas veces como familia hay roces. Oh, no siempre. Siempre va a ser en todos los lugares, en todos los hogares, siempre hay, más cuando van creciendo nuestros bambinos que ya... No, y lo que me dice ahí es como diciendo, uno de los 2 se tiene que quedar callado, ese es el sacrificio. Sí, porque si tú dejas que los 2 truena, la cosa explota. No, y tienes que pedir como diciendo por las faltas de ella. Porque tú como de sacerdote... Ella o de él, obvio. Por eso, pero es que tú eres sacerdote de la casa. Porque aquí dice bien claro, de la madre y de los hijos. Sí, ahora te fijas, si te vas viendo lo que acabas de leer, se me está viniendo como por etapas. Primero con la congregación, habla de los hermanos. Sí. Luego vas a hablar primero tu interior. Y luego habla de los hermanos. Levanta un altar. Y luego los hermanos. Y luego la intimidad, contigo, con Dios, obvio, con Dios. Sí. Y luego tu familia. La que tienes a la par, tu mujer y tus hijos. Al final de cuentas tienen que caminar en el mismo... Sí. Y si no caminan juntos, ¿a dónde van? Sí. Se estanca. Y luego, pero mientras estaba haciendo todo, dice que los buitres querían robarle el sacrificio. Sí, pues sí. Dice que él tenía que levantar y con el bacro, que el tipo de la autoridad, lo estaba espantando. No dejarlos que hicieran
Y dice que se quería cansar y aquellos querían venir. Que es como diciendo, en medio de todo esto va a haber lucha, va a haber guerra. Es que, al final de cuentas, nosotros podemos hablar de la congregación. Ujú, Podemos hablar de tu intimidad, pero cuando hablas de tu intimidad con tu pareja, ujú. es una lucha que va a ser siempre. O sea, Sí, no, mientras eso estén sí. juntos, siempre va a ser. Sí, Por eso sí, los sí. opilotes. Te vas a estar durmiendo que ya te cansaste. Sí. Pero Pero es una lucha. Es una pues. lucha, una Es lucha. una, y también es un obstáculo, ¿eh? Sí, son Y bien obstáculos que, grande. que no, aquí también lo miramos que no permitían que Abraham levantara ese sacrificio. Aparte, ya cuando tus hijos ya están en una mayoría de edad, ya no están siguiendo. O sea, si tú inculcaste bien Sí, en pues el dice la caminar, palabra de Dios, hasta- instruye al niño en su camino, pero aun cuando sea grande no se va a no se va apartar a de ello. olvidar. Entonces, ahí llega una edad donde también no pueden ser carga tuya, ya son mayores de No, edad, no, se no, los no. dejas a Dios. Sí, Y señor. el sacrificio es tu pareja, pero al mismo tiempo pidiendo por ellos para que También, ¿no? sigan siendo guiados. Claro, Ahora, claro. no ser. Yo creo que el sacrificio ahí, si te acuerdas cuando habla de Israel, Ujú. que dice que tenían que hacer el sacrificio y pintar los linteles con sangre, Sí, sí. era para que no entrara el espíritu de muerte ahí. Sí, el ángel de la muerte. Ok, entonces este sacrificio que tú estás diciendo que lo vas a hacer en la familia es cubrirlos a ellos. Sí, claro. Para que el ángel de la muerte, entre comillas, tampoco los ataque, No, o sea, no, los pues cubres. para, sí, cubrirlo para que a todo aquello que se quiere levantar en contra, pues no. ¿verdad? Y al final de cuentas son obstáculos, pero ya cuando te da luz, pues... Sí. ay, no, la verdad hay mucha tarea. Pero, o sea, ese yo buscaba como para un cierre, ¿no? Para, Sí, sí, también sí. era un cierre. No, y está interesante, ya me dejaste pensando. Ujú. Y quien está escuchando, ¿sabes? No, sí. Es que sabes que, Ajá. como decíamos al principio, el caminar en Dios no es tan fácil, pues. No. Entonces, esto más que enseñarnos, Ujú. nos da más responsabilidad, No, porque pues sí, ya la no puedes llegar delante de él y decir, yo no sabía. No, la palabra de Dios nos confronta, Ajá. ¿no? A veces prefiero decir, no, es que no sabía, más bien por Sí, ignorancia. como dice, saciaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado. El Señor empieza a hablar así y luego. Decía un pastor, una vez le decía yo, al que era el apóstol del movimiento, le decía, oye, pastor, es que a veces predico cosas que ni yo vivo. Y me decía, no, Dani, no te preocupes, es que primero te predicas a ti Pues sí. y después le vas a predicar al pueblo. Y ahí me daba un poquito de paz porque No, y es la verdad. era una lucha en la cabeza también cuando Sí. estás ahí arriba, en la congregación, porque de repente vas a hablar cosas Ujú. que tú no estás viviendo, pero Dios te está hablando a ti también. Pero en ese ratito te siembra y lo dices, Señor. Lo estoy diciendo, Señor, y yo Eso sé era que tengo para que mí. aplicarme en esta área también. Sí. No quiere decir que lo vas a omitir, pues. Lo vas a omitir, no lo puedes omitir, el Señor lo va a decir a sabiendas que yo también tengo que arreglar esa área. Como es que ya nuestra lista está de que, ay, esta no, esta no, esta no. No, no, pero pues. Pues para mí estuvo instructivo y edificativo. Para Sí, allá sí. que nos esté escuchando, pues espero que sí lo sea. Ujú. Creo que el tema lo damos por terminado, ¿no? Con Sí, ese no, fue un sí, cierre de sí. calidad. Ujú. Y agradecerles, hermanos, que nos están escuchando y los nuevos que se están sumando igual. Pues que nos sigan por las redes. Estamos en Ujú. todas las redes. Estamos en X, estamos en YouTube, Spotify, Facebook y creo que son todas. Y si tienen algún comentario, son bienvenidos. Gracias a Dios hoy hemos recibido comentarios, Juan. Ujú. El tema del hermano José ¿De de la alabanza? alabanza, ya nos mandamos hermanos que estuvo edificativo y Ujú. pues ahí pusieron el comentario, eso a nosotros nos da gusto. Qué bueno. Ajá. Ya perdía uno por allá lo recibió, no, pero también Ujú. agradecerles esos comentarios buenos. Gracias a Dios no hemos tenido comentarios malos, Ujú. pero ahí estamos en Gmail, estamos Ujú. como detrás de la palabra México @gmail. Ahí nos pueden mandar el correo que quieran. Ujú. Y volvemos a decirles, no estamos respondiendo Messenger. Todos los días nos llega, hay hermanitos que escriben media Biblia y lo suben para que lo lean. Ay, por favor, ya no hay qué hacer. Y archivo adjunto y no sabes ni si es un virus, nada. Mejor así lo dejamos. Sí, sí. Entonces, no le damos por ahí, pero si quieren mandarnos un mensaje, con todo gusto leemos los correos. Eso sí, Ujú. definitivamente. Y agradecer, y hay algo que me llamó la atención el día de hoy, Juan. Ujú. Pues Tecate, la ciudad donde estamos, llevaba un lugar porque había mucha gente que nos oía aquí. Ujú. Pero ahorita ya no ha superado lo que es Perú, Perú. La Habana, Cuba. Reynosa, Tamaulipas está en segundo lugar ahorita. Sí, Cuba llegó a estar a la par con. Sí, con nosotros, con Con Tecate. Tecate, Ahora ¿verdad? Tecate no aparece en las estadísticas. Ups.
Estamos como en el 3% cuando ahorita Ujú. Reynosa, Tamaulipas está en el 12% de los que nos escuchan ahí. Un saludo a todos Saludos. los de Reynosa, de La Habana, Cuba, Perú. Son las 3 primeras, pero Etiopía sigue estando. Yo ahí es donde digo, "Oy, ahí me doy, no sé por qué, es el español, no sé. Pero agradecerles, para nosotros es sorpresivo porque nunca nos habíamos dedicado a esto y estamos viendo que Dios está rindiendo frutos del programa y les agradecemos primeramente a ustedes que nos escuchan. Y pues el próximo episodio vamos a tener invitado, vamos a hablar de no me acuerdo si eran las fuentes de la alabanza o algo así, no recuerdo bien, pero vamos a hablar de... Va a estar interesante. Va a estar el tema. muy interesante, está edificante y ajá, interesante. como invitado José Saucedo. Y pues yo por mi parte, Daniel Maldonado, me despido. Igualmente, David Juan Saucedo, Y bendiciones para todos. bendiciones. Gracias por acompañarnos en Detrás de la Palabra. Te esperamos en el próximo episodio y síguenos en nuestras redes sociales.